lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:04 en la mañana. Hace pocos días, el presidente encargado del Consejo de la Judicatura, el doctor Álvaro Román Márquez, compareció a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional e hizo una revelación. Voy a dar lectura a la nota que publicó el portal web del canal de televisión Teleamazonas. Decía que Álvaro Román, actual presidente del Consejo de la Judicatura, denunció que el ex titular de esta entidad, Wilman Terán, habría pedido acceso a las preguntas del concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia antes de la realización de la prueba teórica y de oposición. El presidente Román, el vocal Fausto Murillo y el director general de la Judicatura, Jaime Canseco, comparecieron ante la Comisión de Justicia el pasado 31 de enero, hace 5 días, para presentar información sobre la declaratoria de nulidad total del concurso para seleccionar juezas y jueces de la Corte Nacional. Román sostuvo en su intervención que Terán pidió a funcionarios del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación del Consejo de la Judicatura desencriptar y tener el acceso al banco de preguntas. El concurso para seleccionar jueces y juezas nacionales de la Corte fue declarado nulo por el Pleno actual de la Judicatura por una serie de anomalías que se identificaron y que vulneraron los principios constitucionales que, según Román detalló, seguridad jurídica, transparencia, igualdad y no discriminación, paridad, probidad y publicidad. Quiero preguntarle a nuestro invitado, el doctor David Guzmán. Él se desempeñó como director general del Consejo de la Judicatura durante la administración del doctor Terán. Si esta revelación del doctor Álvaro Román Márquez tiene sustento, es decir, si efectivamente el presidente del Consejo de la Judicatura en ese momento pidió acceder al banco de preguntas para la prueba de méritos y oposición. Doctor Guzmán, qué gusto, bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenos días, estimado Fabricio, y a la audiencia en general, muchísimas gracias por el espacio. Gracias a usted. ¿Eso es cierto o no? Cabe realizar una puntualización, es una acusación sumamente grave que las autoridades de control deben investigar, pero hay que puntualizar específicamente que las preguntas se encontraban publicadas en la página web cuando el comité de expertos culminó de realizar su trabajo, y todo el banco de preguntas fue debidamente subido a la página web del Consejo de la Judicatura, donde contaban aproximadamente las 1.500 preguntas. En caso de determinar esa responsabilidad, deberían ser los organismos de control responsables, especialmente la Contraloría General del Estado o un peritaje informático, el que determine esta situación, que es muy grave la acusación realizada por el doctor Román, y evidentemente serán las autoridades de control las que deben investigar esas situaciones, debido a que han existido ya varios exámenes de control sobre el sistema informático que data del año 2020, el cual evidentemente para cualquier acceso no consentido deja un rastro informático y se determina así por las autoridades de control que deben realizar una auditoría integral a todo el proceso del concurso. A ver, pero entendiendo lo que dijo el doctor Román lo que ha dicho es que el doctor Terán pidió a funcionarios del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Judicatura desencriptar y tener acceso al banco de preguntas. Una cosa es el pedido y otra cosa es que haya ocurrido. Exactamente. No ocurrió. Dentro de mi conocimiento como director general, no tengo ese conocimiento, ya que como Pero usted no tiene general, la certeza de que no ocurrió. Efectivamente, tengo la certeza de que no ocurrió, al menos... ¿Tiene o no tiene la certeza de que no ocurrió? Tengo la certeza de que no ocurrió, al menos dentro del ámbito de mis competencias. Pero ¿tiene la certeza de que pidió o no pidió el doctor Terán que se haga eso? Yo, como director general, no tengo la certeza. En marco del ejercicio de mis competencias. No tiene la certeza de que haya pedido el doctor Terán, pero tiene la certeza de que no le entregaron esa información, si es que es verdad que él pidió la información. En caso de que haya solicitado esa información, todo el sistema informático deja un rastro y serán las autoridades las que deberían determinar si existe ese rastro dentro del sistema del Consejo de la Judicatura para los concursos. ¿Cómo se armó ese concurso que fue declarado nulo por el actual Consejo de la Judicatura? Cuéntale a la audiencia cuáles fueron los pasos que se siguieron, porque fue un concurso al final muy controversial y muy cuestionado por varios sectores. Efectivamente, aquí hay que señalar puntualmente que la Dirección General es la que le dirige y supervisa ese concurso, pero el concurso inicia en base a normativa aprobada por administraciones anteriores. Es decir,
Estos errores de seguridad jurídica, dichos propiamente por el doctor Román dentro de la comparecencia a la comisión, de que no existió la publicidad, transparencia, criterios de equidad de género, sobre todo también el criterio de especialización de los jueces. Cabe señalar que esto data de una resolución que es la 169 de 2022, que reforma la resolución 177 2021, la que consta el reglamento y el instructivo del concurso. Por ende, este concurso de la Corte Nacional fue desarrollado con normativa anterior. Es decir, todas las reglas del juego aplicadas en este concurso correspondieron a las establecidas en las resoluciones que cité previamente. Es decir, lo que hicimos como Dirección General y las demás áreas técnicas es ejecutar un concurso con una normativa previa, que al momento ya de la ejecución del concurso no podía ser cambiada de esas reglas del juego. Ya, pero la normativa previa, esas reglas del juego, fueron objeto de escrutinio público y de cuestionamientos. Yo le pregunto si hubo asidero para esos cuestionamientos, doctor. No, no existieron ninguna modificaciones a la normativa establecida y el concurso se realizó con esa normativa. Pero esa normativa podía garantizar la transparencia, la probidad, la paridad, el principio de publicidad, etcétera. Esa es una situación que debió haber contemplado el Pleno de la época previamente a lanzar el concurso. Al final ustedes son los ejecutores. Exactamente, Fabricio. De su experiencia, porque usted estuvo ahí. De su experiencia, ¿esa normativa garantizaba transparencia en el proceso o no, doctor? Tenía muchas falencias la normativa establecida. Tenía muchas falencias, sobre todo al momento que la misión internacional realiza las observaciones sobre la publicidad de los perfiles de los postulantes. La normativa tenía una normativa sobre la publicidad. Si hacemos un símil con el proceso de concurso de los jueces anticorrupción, esta publicidad se abre a partir de la fase de la impugnación ciudadana y solo se determinan los nombres de las personas que postularon, no los perfiles completos, no antes. Por ende, las áreas técnicas lo que hicieron es ejecutar estrictamente y en un sentido amplio del principio de legalidad, estrictamente lo que establecía en la norma. El tema es que cuando la misión de observación internacional, que es un organismo externo que no tiene nada que ver con la judicatura, incluso integrado por especialistas de otros países, genera estas advertencias, no había cómo subsanar justamente esos señalamientos de esta misión por citar la postura de la misión, porque no fue la única. Hubo otros sectores que también advirtieron que el concurso no garantizaba transparencia. Efectivamente, Fabricio, lo que se hizo para tratar de solventar de una u otra manera ciertas de las observaciones realizadas por este comité internacional que cabe destacar que no realizaron ninguna observación de manera formal o por escrito al Consejo de la Judicatura, pero que en primer lugar se les acreditó y se les entregó formalmente toda la documentación del concurso de absolutamente todas las fases. Y en segundo lugar, para garantizar la transparencia de los perfiles, la Dirección General emitió una directriz que consta en el expediente administrativo con la finalidad de que se adelante, se podría decir, la fase de impugnación ciudadana y se publican absolutamente todos los perfiles y cómo postularon cada uno de los concursantes. Pero digo, al final, ya ustedes fuera del cargo, el doctor Terán ya no forma parte de la judicatura, el actual Consejo de la Judicatura decide anular. El término era nulidad insanable. Exactamente. Utilizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura, para dejar de lado ese concurso. ¿Usted cree que los argumentos tomados por el actual Consejo de la Judicatura son válidos? ¿Había indicios de que el concurso tenía que ser anulado como dispuso el Consejo? Aquí debo puntualizar lo siguiente. No estoy aquí para discutir las decisiones administrativas que la toman de manera motivada el Pleno del Consejo de la Judicatura. Habrán tenido las razones jurídicas y motivacionales para realizarlo, pero lo que sí se debe defender es ciertas situaciones que se podrían considerar imprecisiones dentro del informe técnico que dio paso a la declaratoria de nulidad insanable conforme al artículo 53 del Código Orgánico de la Función Judicial. Especialmente con respecto a, señalan que dentro del concurso no hubo criterios de equidad de género, paridad, inclusión a favor de los grupos de atención prioritaria. Efectivamente, el concurso sí existieron acciones afirmativas, conforme lo determina el propio Código de la Función Judicial, pero
al no considerar suficientes estas acciones afirmativas, esto era una situación de composición normativa. Era una situación que no estaba debidamente prevista en los instrumentos que dieron paso al concurso. Pero el concurso sí estableció estos principios de acción afirmativa. Existieron principios de acción afirmativa, pero no, tal vez no con la suficiencia que reclamaba la ciudadanía y el Pleno, pero como digo, correspondía a una resolución modificada en el año 2022. Otro de los argumentos fuerza de este informe jurídico para declarar la nulidad insanable es que se eliminó el criterio de especialidad de los magistrados de la Corte Nacional, criterio de especialidad que fue eliminado en la resolución 169-2022, es decir, de una administración anterior a la del doctor Terán. Ajá. ¿Y usted cree que se debía recuperar esos criterios o no? Deberían, para mi criterio, ya es una situación consumada, pero jurídicamente podría haber sido lo más lógico. Lo que está realizando en este momento el Pleno es tener una normativa absolutamente nueva, completamente nueva, recogiendo varios criterios para empezar así el concurso. Como le digo, a nosotros como áreas de ejecutoras del concurso nos tocó asumir con una normativa previa, es decir, una resolución del 2021 reformada en el año 2022. Al final, y saliéndome un poco de esto, para ustedes como exfuncionarios, pues ustedes no están en el Consejo de la Judicatura, al igual que otros de sus compañeros, ¿cómo han asumido la situación del doctor Terán y las derivaciones de esa situación? Por ejemplo, la nulidad del concurso, ese señalamiento del doctor Álvaro Román la semana anterior. Ustedes como exfuncionarios, ¿cómo lo han asumido? De cierta manera con bastante preocupación, sobre todo porque dentro de los informes técnicos se está tratando de hacer constar responsabilidades ya incluso en el ámbito penal, tratando de cierta manera de convertir actuaciones administrativas en temas penales, y claro, es una preocupación para bastantes exservidores que de cierta forma lo vemos como una situación de persecución. Por ejemplo, el caso de una compañera exdirectora provincial, que no voy a mencionar el nombre, ya tiene abiertos 4 sumarios disciplinarios por diferentes razones, o en su defecto, esto puedo asegurarlo porque se trató en la Comisión de Justicia, un documento en el cual se solicita el análisis para la desvinculación y terminación de nombramientos provisionales dados en la época. Es decir, existe ese temor por parte de muchos exservidores judiciales de una posible persecución, no sabemos a razón de qué, separando que nuestro trabajo fue netamente técnico. ¿Usted tiene ese temor? Evidentemente. Dentro de los informes, por ejemplo, del informe base para la declaratoria de nulidad insanable del concurso, se establece que el director general se arrogó funciones de una u otra manera, cuando documentalmente no fue así. La dirección general y las áreas técnicas lo único que hicieron fue ejecutar absolutamente todas las directrices del Pleno, independientemente de cuál haya sido la composición de la votación, como es un asunto muy polémico que se ha tratado de la situación de los votos, pero a la final eran directrices del Pleno que se ejecutaron. Por ejemplo, Fabricio, la conformación de los comités y tribunales del concurso. Claro, en cierto modo había la crítica de que habían integrado algunos actores políticos o funcionarios de la institución, pero a la final todas estas conformaciones de los tribunales fueron dadas en resoluciones del Pleno, en sesiones públicas del Pleno, que constan en la página del Consejo de la Judicatura, constan las resoluciones en Secretaría, y simplemente las áreas técnicas ejecutaron. Entonces se habla de que el director general se arrogó funciones al designar suplentes en lugar de titulares. Si el Pleno designa principales y suplentes en una resolución, y si un titular se excusa, corresponde al haber el Pleno designado. Exactamente. Si el Pleno en la resolución nombra a miembros del tribunal, tal persona como titular y tal persona como suplente, y en el transcurso el titular se excusa, evidentemente el Pleno, al haber designado el suplente de esa persona, tiene la capacidad de titularizarse, sin necesidad de otra sesión de Pleno que aumentaría los tiempos y modificaría los cronogramas. Y eso ya depende de la ejecución del director general, ya no del Pleno. Efectivamente, porque el Pleno ya nombró a sus delegados en cualquiera de los tribunales. ¿Y a usted le han señalado por arrogación de funciones? Dentro de los informes de transparencia está establecida una situación de una posible arrogación de funciones. ¿Usted ha presentado los descargos o no?
Aún no he sido notificado con el informe, conocí el contenido del mismo. Adicionalmente, sí me causa un poco de atención de que el área que emite ese informe de la Dirección Nacional de Transparencia es la Subdirección de Órganos Jurisdiccionales, que netamente enfoca sus investigaciones en los administradores de justicia y no en los servidores. Entonces, sí hay algunas situaciones que, a modo de ver personal, muy personal, y de otros compañeros de ex servidores, sí ocasionan un temor, y lo único que, al menos como ex servidores, solicitamos es que sean las autoridades de control, los órganos competentes, la Contraloría General del Estado y demás, los que determinen si existió algún error, alguna falencia, algún tema de índole administrativo, civil, etcétera, que sean estas autoridades debidamente objetivas y competentes las que determinan aquello, y que no sean los servidores a la interna que ocupan hoy por hoy diversos cargos. Ahora, más allá de esto, ¿usted, por ejemplo, no tiene algún sumario administrativo o algún proceso de investigación judicial? Tengo entendido que existen varios procesos en la Dirección Nacional de Transparencia y Gestión del Consejo de la Judicatura iniciados por varios temas. Por ejemplo, uno de los temas que también se ha enviado a investigación es un proceso de contratación pública que también salió en los medios, del proceso de ofimática de 3.5 millones aproximadamente. Y aquí también hay que hacer una puntualización, Fabricio. Usted, que tiene bastante experiencia también en el tema del manejo de la cosa pública, conocerá que el presupuesto está conformado por los ingresos permanentes y no permanentes, y también los egresos son permanentes y no permanentes, gasto corriente y gasto de inversión. El proceso de ofimática corresponde netamente a un gasto de inversión. ¿De qué? De un proyecto de arrastre. Es un proyecto de modernización de la justicia que está aprobado desde el año 2019. Usted me va a responder, Fabricio, ¿hasta cuándo una entidad pública tiene la capacidad de subir su plan de compra, su PAC? Hasta el 15 de enero. O sea, al inicio del año fiscal. Al inicio del año fiscal. En los primeros 15 días. Conforme a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el PAC y la planificación se aprueba en enero. Y el PAC, el Plan de Compras Públicas, se sube hasta el 15 de enero. La administración, al menos yo como director general, entré a funciones del 27 de febrero aproximadamente. Es decir, mis funciones como tal iniciaron ya en el mes de marzo, debidamente acreditadas. Entonces, yo me encontré con una planificación ya realizada. Este proceso de licenciamiento estaba subido al plan anual de contrataciones, estaba planificado porque era un presupuesto de arrastre, era un proyecto de arrastre que no se ejecutó el año anterior, ya que el año anterior, el ejercicio 2022, no llegó ni al 40% de ejecución presupuestaria, en nuestro periodo superó el 90% de ejecución, tanto en corriente y en inversión. Pero, volviendo al tema, esta situación, el PAC ya estaba subido, ese proyecto ya estaba planificado, no es que fue un antojo realizar ese proyecto, porque era un proyecto de arrastre. Y adicionalmente a eso, el proyecto ya contaba con dictamen favorable del Mintel y de la Secretaría de Planificación, es decir, sus términos de referencia y su necesidad, el 9 de febrero. Existe dentro del expediente administrativo estas aprobaciones de las entidades competentes. Entonces, indicar de que se realizó un proceso de 3.5 millones de manera antojadiza no es lo correcto cuando fue un proyecto heredado, se podría decir. Y todo eso que nos está diciendo se puede fácilmente demostrar. Es demostrable públicamente por toda la documentación. La documentación existe en el Mintel, no solo en el Consejo de Judicatura, en la Secretaría de Planificación, en la página web del portal de compras públicas, donde se eleva el plan de contratación y donde se eleva el proceso de contratación. Y adicionalmente a aquello, en este proceso el CERCOP no hizo ninguna observación para, como en otros procesos que atravesó el Consejo de la Judicatura, para que se declare desierto por algún tipo de error al momento de su ejecución. Es un proceso que se desarrolló normalmente y que, como le explico, ya es un proceso heredado, que estaba ya planificado previamente a la llegada de esa administración. Correcto, doctor. Le quiero agradecer por el tiempo y sobre todo por su explicación de lo que está pasando hoy, lo que se ha dicho y sus descargos que los ha presentado en este espacio. Muy amable. Muchísimas gracias a usted, Fabricio. Gracias al doctor David Guzmán, exdirector del Consejo de la Judicatura, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.